Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestro interés en seguir esta conferencia virtual. Debo agradecer a l'Escola Europea de Pensament Lluís Vives y al Centre Cultural Anau de la Universidad de Valencia su amable invitación para participar en este acto y especialmente a Ana Bonmatí por haberme implicado en dar esta charla. En primer lugar, me gustaría remarcar que las cuestiones referentes a la libertad de expresión y al derecho a la información son cuestiones centrales en el funcionamiento de una sociedad democrática, hasta el extremo de que difícilmente se puede considerar que existe una democracia si en ella no están garantizados estos derechos. Una democracia donde la gente no pueda opinar o donde la sociedad no pueda ser informada libremente, realmente sería cuestionable que pudiera ser catalogada dicha sociedad como democrática, y al mismo tiempo creo que no resulta ningún secreto constatar que en las dictaduras están férreamente amarradas las informaciones, las opiniones, con todas las consecuencias que todo ello implica. Por ello, en nuestra Constitución están en un lugar preferente regulados estos derechos en el ámbito de los derechos fundamentales, y creo que para intentar delimitarlos claramente y valorar su conexión con todo el problema más reciente de las noticias falsas, de los bulos tóxicos, de las mentiras masivas, es importante saber cuál es la regulación constitucional de estos problemas. Por tanto, leería literalmente qué es lo que dice el artículo 20 de la Constitución, porque creo que arrojan bastante luz, más de lo que incluso pueda parecer a primera vista. Dice el artículo 20, en su apartado 1a, que se reconoce y se protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El apartado D se refiere al derecho a la información. Lo que acabo de leer es libertad de expresión, y en cuanto al derecho a la información se indica que se protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Es importante este doble ámbito. Se protege el derecho a comunicar, es decir, a difundir información veraz, pero también el derecho a recibir esa información veraz. Además, remarco el término veraz, el adjetivo. Aquí es fundamental, como explicaremos de manera muy extensa a lo largo de esta conferencia. Lo que se protege es el derecho a difundir y a recibir información veraz, pero no cualquier forma de información. El apartado 2 del artículo 20 dice literalmente que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y además, el apartado 4 del artículo 20 de la Constitución explica que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen, y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Por tanto, ahí tenemos la delimitación constitucional de la libertad de información y de la libertad de expresión, y me parece fundamental intentar explicar la diferencia entre ambos derechos, puesto que a menudo son confundidos, se mezclan a veces involuntariamente, pero también a veces de manera intencionada. El derecho a la información lo que protege es la transmisión de hechos. Al contrario, la libertad de expresión protege la formulación de ideas, de pensamientos, de opiniones, y por tanto estamos en dos ámbitos que tienen diferencias importantes. En cuanto a su finalidad, el derecho a la información lo que pretende proteger es la difusión y la recepción de hechos relevantes por su interés general. Ello permite a la ciudadanía conocer toda una serie de datos
que le pueden servir para los aspectos más variados de su vida. En cambio, la libertad de expresión lo que protege es la difusión de puntos de vista que sirven para que la sociedad pueda formarse sus propias convicciones y, por tanto, es un elemento básico en cuanto a que pueda existir pluralismo. La pluralidad de una sociedad, el pluralismo democrático, que es un valor superior de nuestro ordenamiento, se vincula en gran parte a que exista libertad de expresión para que esos puntos de vista, esas perspectivas, se puedan exponer y para que cada persona al mismo tiempo pueda formarse sus propias ideas, sus propias convicciones sobre cualquier tema. Por tanto, una vez formuladas la distinción general entre ambos derechos, podemos ver cuáles son sus límites. En principio, la libertad de expresión tiene un carácter más subjetivo y en ella no es tan importante el acierto o el desacierto, la diplomacia con que se exprese la agresividad. Lo que importa es que pueda expresarse de manera libre y al mismo tiempo también que no rebase determinados límites como el insulto, que es uno de los límites fundamentales que ha ido reflejando la jurisprudencia. Ha dicho el Tribunal Constitucional de manera reiterada que la Constitución no da ningún derecho al insulto. A partir de ahí, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han remarcado el carácter amplísimo que tiene la libertad de expresión, porque no solo protege lo políticamente correcto, lo que piensa la mayoría, las ideas comúnmente aceptadas, sino también aquello que pueda incomodar, molestar, irritar o disgustar. Por tanto, hay un campo muy amplio para el ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no se insulte, siempre que no se expresen amenazas, siempre que no existan determinadas barreras claramente tasadas en el ordenamiento. La libertad de expresión permite aportar ideas incluso en términos muy duros. La jurisprudencia ha considerado que la dureza o la aspereza con que se pueden plantear esas ideas, en caso de duda, debe jugar a favor del ejercicio del derecho fundamental, porque en caso contrario se generaría aquello que la jurisprudencia ha denominado efecto desaliento. Es decir, que ante la duda de que te puedan castigar por expresar una opinión, que hubiera un retraimiento y que esto limitara el libre intercambio de opiniones en la sociedad. La libertad de expresión tiene un campo máximo de protección cuando se refiere a cuestiones de interés general, a cuestiones públicas que afectan a la colectividad, y también cuando son personas con relevancia pública cuando la expresan y se refieren a personas o a cargos que también están ejerciendo funciones públicas. La libertad de expresión existe en muchos otros ámbitos de la sociedad, pero tiene un mayor grado de protección en supuestos que tienen interés para la colectividad. Por tanto, cuando haya cualquier conflicto de derechos, por ejemplo, un conflicto clásico es el de la libertad de expresión y el derecho al honor, se tendrán que utilizar técnicas de ponderación constitucional a través de las cuales prevalecerá la libertad de expresión, es muy especialmente en aquellas cuestiones que tengan carácter público y afecten a personas que están ejerciendo cargos públicos. En cambio, en lo referente al derecho a la información, nos encontramos ante un elemento que tiene un carácter más objetivo, aunque hay que relativizarlo, pero es un carácter más objetivo que la subjetividad que suele acompañar a las opiniones. Una opinión difícilmente se puede considerar que sea cierta o no. Puede ser más correcta, más lógica, puede estar más fundamentada, puede convencer más, pero el adjetivo veraz es más difícil de incorporar a una opinión. En cambio, la información sobre hechos, que es lo que protege el derecho a la información, debe ser veraz. El Tribunal Constitucional ha explicado en qué consiste esta idea de información veraz y ha desarrollado dos ideas básicas.
vinculadas a lo que denomina el reportaje neutral y el principio de veracidad constitucional. El reportaje neutral implica que el periodista o el difusor de información cumple con este criterio de veracidad siempre y cuando en la información se incluyan opiniones de otras personas entrecomilladas o de manera que quede clara la atribución a otras personas. El periodista no sería responsable de la veracidad o falsedad de las opiniones de otros. Por tanto, cuando se adopta esa visión de neutralidad, el periodista simplemente da voz a personas diferentes y no puede ser responsable de las falsedades o de la falta de veracidad de la información difundida. Por otro lado, veracidad no significa absoluta realidad, certeza incontrovertible o autenticidad absoluta de lo que se dice. Una información puede cumplir el criterio de veracidad aunque finalmente se demuestra que no es completamente cierto lo que se ha informado. Lo que impide es la difusión de falsedades absolutas, de invenciones, de informaciones que se han emitido con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. En ningún caso una información puede ser veraz si se ha difundido en falso a propósito. En cambio, si el periodista o el difusor de la información ha contrastado fuentes, ha actuado con diligencia para intentar averiguar los hechos y queda acreditada esa diligencia y las fuentes que han contribuido a esa información, aunque finalmente el hecho se demuestre que no era completamente cierto, esto no implica que quede incumplido este principio de veracidad constitucional, que en todo caso no amparará aquellas informaciones que no tengan el menor apoyo en datos objetivos y que se hayan difundido de manera maliciosa o clarísimamente en falso, sin la más mínima correspondencia con la realidad. La Constitución no da ninguna protección a la mentira, únicamente protege informaciones veraces en los términos que se han indicado y, por tanto, cuando haya colisiones entre otros derechos, como por ejemplo el derecho al honor o a la propia imagen o a la intimidad, se aplicarán igualmente técnicas de ponderación constitucional con las cuales habrá mayor protección del derecho a la información cuando colisione con otros derechos en la medida en la que afecte a cuestiones de interés general y también cuando afecte a personas de relevancia pública, y hay también un grado mayor de protección cuando este derecho sea emitido por personas como los profesionales de la información. En cuanto a los límites, ya he comentado algunos de ellos tienen carácter penal, otros tienen carácter civil. En el ámbito penal es importante remarcar algunos de los límites más comunes, como la calumnia y la injuria. En cuanto a la calumnia, dice el artículo 205 del Código Penal que es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Y por otro lado, el artículo 208 también del Código Penal indica que es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, atentando contra su fama o menoscabando su propia estimación. En referencia a la libertad de expresión, está claro que el límite es el que hemos indicado anteriormente, es el insulto en ningún caso puede quedar amparado por la libertad de expresión, y es la difusión de falsedades la que puede provocar en determinados casos un delito de calumnia. Si se imputan delitos en falso a otras personas, podríamos estar ante una calumnia, y al mismo tiempo, si se difunden hechos falsos, aunque no sean delito, sobre otras personas que menoscaben su honor, en determinados supuestos esto podría suponer un delito de injurias. La mentira, la falsedad también pueden tener consecuencias en otros ámbitos regulados penalmente. En el caso de los denominados delitos de odio, en el supuesto de difundir hechos falsos que puedan generar una atmósfera de riesgo hacia colectivos vulnerables por razón de orientación sexual, de discapacidad, por razones raciales, por razones de origen geográfico. En esos supuestos las falsedades pueden tener consecuencias penales. También en el ámbito del orden público,
en casos como por ejemplo las infracciones en las que se castiga la afirmación de que se van a producir riesgos sobre determinadas situaciones que son falsos. Caso típico es la amenaza de bomba en un centro público, por ejemplo. Esas falsedades también están castigadas penalmente, y lo mismo ocurre en algunos supuestos cuando las falsedades sirven para obtener un beneficio económico patrimonial en el caso de las estafas. Cuando una persona se ha visto lesionada en su honor, también tiene derecho a ejercer acciones civiles de reparación del daño. Aquí la ley reguladora es la ley 1/82 de 5 de mayo, que protege el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Suele tener un amplio de protección mayor que el del ámbito penal. Y también el hecho de que se difundan hechos de carácter falso tiene una reacción posible en el ámbito de lo que se llama el derecho de rectificación, que regula la ley 2/1984 de 26 de marzo, en aquellos supuestos en los que se difundan hechos inexactos que causen perjuicio, y esto implica que el perjudicado puede ejercer esas acciones de rectificación. Intentaría poner algunos ejemplos para que se entienda mejor los límites de los que acabo de hablar. Sobre el derecho a la información es muy importante la sentencia del Tribunal Constitucional 2/2001, que analiza el caso de una asociación de apoyo a presos de Aragón, que emitió toda una serie de informes. Esto era una asociación, pero podía haber sido perfectamente un medio de comunicación o cualquier persona que se dedica a difundir información. Estas informaciones hablaban de denuncias de malos tratos, de torturas, de amenazas, de represalias a presos en todos estos casos, de permisividad al tráfico de drogas en prisiones, o también de deficiencias en la atención médica. La dirección de los centros penitenciarios afectados ejerció acciones penales, y esta asociación los responsables fueron condenados inicialmente por calumnias, pero finalmente, cuando el tema llegó al Tribunal Constitucional, consideró que se había vulnerado el derecho a la información de esta asociación de protección o defensa de los presos. Y lo hizo aplicando el principio de veracidad constitucional que acabamos de comentar. El principio, como decía, supone que no hace falta que la información difundida sea absolutamente cierta o que se demuestre su certeza absoluta, su realidad incontrovertible. No hace falta tampoco que resulte completamente demostrada. Las condenas iniciales a esta asociación se produjeron porque las denuncias contra los centros penitenciarios fueron finalmente archivadas o hubo sentencias absolutorias. No llegaba a haber una prueba completa. Pero el Tribunal Constitucional explicó que esto no era suficiente para que se pudiera condenar por calumnias, porque la asociación había aportado datos, había aportado denuncias, había aportado informes médicos, había aportado declaraciones de testigos, con lo cual sí que había un tratamiento de fuentes y de datos objetivos en los que se basaban para emitir esa información, y por tanto no se estaba ante una fabulación o ante una fabricación de mentiras intencionadas, sino ante una denuncia que estaba basada en datos, aunque finalmente no se hubieran podido demostrar. Por ello el tribunal, ponderando además que nos encontramos ante una cuestión de claro interés general, como la situación de los presos en nuestras prisiones, consideró que debía prevalecer el derecho a la información. Otro supuesto sobre la libertad de expresión es el de la sentencia del Tribunal Constitucional 204/2001, en el que fue condenado un conocido periodista deportivo, José María García, por determinadas expresiones suyas al analizar la gestión del entonces presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza. En el ámbito de todas estas informaciones, el periodista en diversos programas de radio se dirigió a Mendoza con los siguientes términos. Le llamó cantamañanas, ruin, tontito,
hortera, chiquilicuatre, de pelo blanco y conciencia negra, desvergonzado, tonto de baba, cara dura y vejete destartalado. José María García fue condenado en todas las instancias y cuando el tema llegó al Tribunal Constitucional, el tribunal explicó que el tema podía tener relevancia pública y afectaba a personas conocidas por el gran público, como en este caso el presidente del Real Madrid, pero, como he comentado anteriormente, la Constitución en ningún caso garantiza el derecho al insulto, que se plasma como un límite, claro, a la libertad de expresión, y que esas expresiones insultantes no tienen ninguna necesidad de ser expresadas a la hora de valorar la gestión del presidente de un club de fútbol y, por tanto, convalidó o confirmó todas las condenas anteriores al considerar que, a pesar de lo que alegaba el periodista, la libertad de expresión no podía parar todos estos insultos. En otro ámbito, me parece relevante la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Melanie Olivares contra Interview, la sentencia del Tribunal Constitucional 19/2014. En este supuesto, Interview publicó una serie de fotos de la actriz en topless en la playa con una amiga, junto a una crónica en la que explicaba el paseo en la playa de la actriz. Aquí la jurisprudencia tuvo cambios, las sentencias concretas. Hubo una condena a Interview en primera y segunda instancia. Fue revocada por el Tribunal Supremo porque consideraba que prevalecía el derecho a la información, pero finalmente el Tribunal Constitucional amparó a la actriz y consideró que la libertad de información no daba cobertura suficiente para publicar ese tipo de informaciones. Y el tribunal explicó que, aunque Melanie Olivares es una persona conocida por el gran público y hipotéticamente pudiera existir interés en esta historia por parte de algunos sectores de la sociedad, no estábamos ante un asunto de interés público que justificara el sacrificio, ¿no?, de la propia imagen de la actriz. Y también dijo que las personas, aunque obtuvieran relevancia pública, no podían convertirse en menos objetos de la industria del entretenimiento para satisfacer, digamos, la curiosidad o la frivolidad de otras personas. Por tanto, aunque la información sea verídica, aunque sea cierto lo que se publica y aunque afecte a personas conocidas del gran público, si el asunto no tiene trascendencia general, no tiene trascendencia pública y no hay un interés general en que se difunda, el derecho a la información no da cobertura para que se puedan difundir estas informaciones. Y la última sentencia que citaría sería la sentencia del Tribunal Constitucional 79/2014 en un asunto en el que ejerció acciones el Partido Esquerra Republicana de Cataluña contra el periodista Jiménez Los Santos. El periodista, periodista radiofónico, a partir de un hecho concreto, que fue una reunión del anterior vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, en el sur de Francia, con dirigentes de ETA, según se publicó, se había pactado algún tipo de tregua para que ETA no cometiera atentados en Cataluña. Esto provocó una reacción del periodista en la que atacó al partido Esquerra Republicana y lo tildó de partido violento y golpista, lleno de pistoleros sin arrepentir y de terroristas y asesinos y otros términos semejantes. Aquí nos encontramos ante el típico caso difícil en el ámbito jurídico y esto se demuestra en la disparidad de sentencias. El periodista fue absuelto en primera instancia, fue condenado en segunda instancia, fue absuelto por el Tribunal Supremo y finalmente, cuando el tema llegó al Tribunal Constitucional, consideró que se podían haber producido excesos en los adjetivos y los términos utilizados por el periodista, pero nos encontrábamos ante un asunto de interés general indudable que afectaba a personalidades de carácter público y aunque algunas expresiones
pudieran ser consideradas ofensivas, no eran expresiones al margen del hecho concreto, porque se está hablando de problemas relacionados con el terrorismo. Por comparar, no es que se llamara a alguien vejete destartalado o insultos que no tienen nada que ver con la valoración que se está realizando, y aunque el tribunal considera desafortunadas todas estas expresiones y que están al límite, considera que en caso de duda, para que no se produzca el efecto desaliento que estaba comentando, debe favorecerse, debe protegerse, en este caso, la libertad de expresión y el derecho a la información, porque en este caso sí que estaban mezcladas ambas cuestiones, elementos informativos por un lado y elementos valorativos por otro. La sentencia tiene un voto particular que considera que se tenía que haber condenado a Jiménez Los Santos, pero sí que marca las pautas de dónde estarían los límites y que en caso de duda lo que debe favorecerse es la libertad de expresión y el derecho a la información. Por tanto, creo que es importante remarcar que en todos estos supuestos existen una serie de límites, pero que afectan en el ámbito de la falsedad, fundamentalmente afectan a la libertad de información, mientras que en el ámbito de la opinión estaríamos ante otro tipo de límites. Todas estas valoraciones se tienen que proyectar sobre una situación muy novedosa como lo es la irrupción del mundo virtual y de las redes sociales. Todo esto ha cambiado las formas de expresión, aunque los criterios jurídicos sean esencialmente los mismos, se producen cambios importantes. En primer lugar, los espacios virtuales favorecen la pluralidad informativa, es más fácil crear medios y es más fácil difundir información de todo tipo. También es más sencillo informarse. Por otro lado, hay más libertad de expresión, es mucho más fácil ahora opinar y ser escuchado. Al mismo tiempo, también hay probablemente menos calidad de la información, porque no son periodistas profesionales los que informan. Antes los medios de comunicación tenían prácticamente el monopolio de la información, pero ahora cualquier persona puede difundir un hecho que haya conocido, puede difundir fotografías, puede contar cosas que antes no podían llegar a una más amplia de población. Al mismo tiempo, también esto dificulta el derecho de rectificación. Ya no se lee un periódico en una página donde se ve una noticia y si esta es falsa se puede rectificar unas semanas después en la misma página, sino que la rectificación puede ser más confusa y se plantean todo tipo de situaciones nuevas, como por ejemplo lo que comentábamos sobre la difusión de noticias falsas. Ese menor control favorece que se puedan fabricar todo tipo de mentiras masivas, de bulos tóxicos y de contenidos que vulneren el derecho a recibir información veraz de la sociedad. En este contexto hay que marcar todo lo referente a durante esta pandemia las informaciones sobre que hay actuaciones organizadas de la fuerza de seguridad rastreando las redes a los efectos de detectar bulos, noticias falsas o actuaciones que puedan ser delictivas. Yo creo que es muy peligroso que en el ámbito de la libertad de expresión de las opiniones los órganos estatales y más concretamente las fuerzas policiales puedan intervenir rastreando las redes en modo alguno o incluyendo a dosieres o a expedientes de trabajo cuestiones que forman parte de la libertad de expresión. Aunque no nos guste lo que se diga. Es decir, como decía Chomsky, si no reconocemos la libertad de expresión para aquellos que piensan de manera diferente a nosotros, es que no estamos a favor en modo alguno de la libertad de expresión. Por tanto, es fundamental aceptar que no puede reprimirse la libertad de expresión siempre que no supere los límites que hemos comentado, entre ellos el insulto, las amenazas, otros equivalentes, por muy dura que sea la crítica, el Estado, a través de sus instituciones, no puede entrometerse en ella. Por otro lado, es importante, como comentaba, separar información y opinión. Ya he dicho antes que información implica transmisión de hechos y libertad de expresión implica
manifestar opiniones, críticas, puntos de vista. Por ejemplo, que el presidente del gobierno comparezca en la Moncloa y diga que el gobierno ha hecho una gestión brillante o muy acertada de la crisis de la COVID-19, es una opinión. Otros pueden pensar lo contrario, que la gestión ha sido pésima y lamentable. Esto está amparado por la libertad de expresión. Pero decir que el presidente del gobierno ha dado una rueda de prensa en la Moncloa un día concreto y que no la haya dado, eso es verdad o mentira. Solo puede ser cierto o falso. O ha dado esa rueda de prensa o no ha dado ninguna rueda de prensa. Opinar que la manifestación del 8 de marzo es la causante de todos los contagios que se han producido después es una opinión. A mí me parece disparatada. Está claro que los contagios se han producido por infinidad de situaciones mucho más masivas que ya se producían desde febrero. Asistencia a todos los centros de trabajo, todos los centros educativos, los institutos, la universidad, la asistencia a actividades culturales, mítines políticos, etc. Unos pueden pensar una cosa, otros pueden pensar la contraria. Si alguien informa de un hecho consistente en que 3 días antes de esa manifestación se reunieron las principales dirigentes del movimiento feminista en el Ateneo de Madrid con nombres y apellidos y se confabularon para contagiar el virus al mayor número de gente posible, eso no es una opinión, eso es un hecho. Y o es cierto o es falso. Y si es falso, la cuestión es si la sociedad debe protegerse ante este tipo de bulos. Mi impresión es que así como debemos ser muy respetuosos con no intervenir en modo alguno sobre la libertad de expresión, que es un garante del pluralismo en una sociedad democrática, hay un derecho a recibir información veraz que debe ser protegido por la sociedad y por sus instituciones, y más en un momento que los espacios virtuales permiten la fabricación industrial de bulos tóxicos, de manipulaciones sobre hechos que nunca han existido, a través de instrumentos de fabricación y difusión, de granjas de trolls, de instrumentos de multiplicación, que lo que hacen es manipular de manera intencionada a personas con hechos que nunca se han producido. Por ejemplo, decir que un cargo público ha recibido un tratamiento privilegiado con máquinas especiales pagadas con fondos públicos en su casa, eso o es cierto o es falso. No hay en este supuesto término medio, o el hecho se ha producido o no se ha producido. Y por tanto, cuando esto se hace a través de instrumentos de difusión para que se propaguen bulos de carácter tóxico, yo sí que pienso, en mi opinión, que deberían producirse reacciones en el ámbito jurídico para que la sociedad esté protegida frente a estos bulos de carácter tóxico. La mentira, como decía, no tiene protección constitucional, solamente están protegidas las informaciones de carácter veraz y, por tanto, aquellas aportaciones de hechos radicalmente falsos, maliciosamente falsos, no tienen ninguna protección y se debe poder aclarar con alguna respuesta jurídica en qué ámbitos se ha producido esto y la determinación de la falsedad de estos hechos. Por supuesto, siempre será inadmisible la censura previa o que en el ámbito policial se pueda impedir de manera preventiva que se difundan hechos. La censura previa está prohibida constitucionalmente, con toda la razón. Y también creo que es peligroso que haya castigos penales más allá de los que ya existen en nuestro ordenamiento, como la calumnia, la injuria, otro tipo de supuestos que hemos explicado. En cambio, sí que me parece que sería posible, como han propuesto algunos juristas, como el magistrado Miguel Pascual, reactualizar el derecho de rectificación a los efectos de que estos bulos tóxicos de difusión muy amplia que provocan daño a la sociedad puedan tener una resolución de un órgano imparcial como el Poder Judicial que determine la falsedad de estos hechos y al mismo tiempo también el autores de los mismos y en su caso los instrumentos de multiplicación y fabricación que se han utilizado. Yo creo que es perfectamente posible de manera procesal articular un procedimiento civil rápido equivalente al que tenía el derecho de rectificación, que ha quedado desfasado porque ya los periódicos apenas se ven en papel y los informativos ya no se ven solo en la televisión, sino en gran parte en las redes sociales, y por tanto existirían mecanismos de legitimación que se deben analizar, se debe profundizar sobre ellos,
no solo a través de las personas afectadas por los bulos tóxicos, sino de la Fiscalía o asociaciones que defienden intereses colectivos, entre otras posibilidades. El debate debe abrirse ya sobre esos temas. De hecho, ya hay instituciones europeas que están planteando resoluciones y peticiones de armonización en el ámbito europeo de protección contra las fake news por su carácter lesivo sobre el derecho de las personas a recibir información veraz. En todo caso, me parece relevante remarcar que la vía jurídica de protección civil, que no implica prisión, que no implica castigos, más allá de dar información a la sociedad sobre los activistas de la información, los medios, las organizaciones que utilizan este tipo de mentiras de fabricación tóxica. Como decía, no puede ser la última reacción. Es muy importante que la sociedad también se eduque en identificar este tipo de mentiras, que sepa identificar las fuentes de información fiables, que sepa contrastar, que sepa informarse con la mayor madurez cívica posible, y al mismo tiempo también es importante que las instituciones actúen con transparencia, porque a menudo la opacidad favorece especialmente la difusión de bulos tóxicos. Acabaría con dos reflexiones. La primera es que sobre la libertad de expresión, que es que tenemos que aceptar que incluso aquellas opiniones que puedan ser más molestas, más agradables o incluso más groseras, peor articuladas, deben convivir. Esa pluralidad de ideas forma parte del ruido de la democracia. Como dijo uno de los mejores magistrados de la historia de Estados Unidos, Robert Jackson, el precio que tenemos que pagar por la libertad de expresión es tener que soportar una gran cantidad de basura. Pero es que la libertad de expresión, añadiría yo, es fundamental para una democracia y, por tanto, si ese es el coste, hay que admitir que es el ruido de la democracia, el ruido de fondo, y que siempre es mucho más peligroso el silencio de las dictaduras, que no permiten ese ruido y esa confrontación de opiniones que en ocasiones pueden ser molestas, pueden ser desagradables para quien no está de acuerdo, pero que forman parte de las reglas del juego democrático. En cambio, frente a la difusión de bulos tóxicos, desde el respeto al principio de veracidad constitucional, todo aquello que sea difundido de manera maliciosamente falsa, con vocación de suponer una mentira tóxica expresada y difundida masivamente para engañar a la sociedad, en estos supuestos sí que creo que el ordenamiento debe disponer de reacciones jurídicas que protejan y que den información a la sociedad, que tenga también ese carácter pedagógico importante de poder determinar aquello que tiene veracidad y aquello que solo intenta manipular, engañar, confundir a la sociedad y adoctrinarla en la mentira de alguna manera. Por tanto, nos encontramos ante derechos muy importantes en una sociedad democrática que deben ejercerse con la mayor responsabilidad y también para mejorar y profundizar en nuestros valores democráticos, y en ese contexto la actuación contra los bulos tóxicos, contra las mentiras masivas, es un reto importante que tienen nuestras sociedades avanzadas. Son fenómenos que han venido para quedarse, no son flor de un día, no son anécdotas puntuales. Los espacios virtuales está claro que van a seguir avanzando y teniendo cada vez más importancia en nuestra vida, y por tanto me parece más que proporcionado que nuestra sociedad sea capaz de dotarse de mecanismos para proteger el derecho de las personas a recibir información veraz. Y hasta aquí mis reflexiones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Me encanta cuando doy una conferencia poder escuchar preguntas, opiniones de las personas que intervienen. Desgraciadamente en esta conferencia no será posible, pero vamos, me quedo con la satisfacción de, en una situación complicada como la presente, haber podido compartir todas estas valoraciones con todas vosotras y vosotros. Nada más por mi parte, muchísimos ánimos para que sigamos adelante en una situación tan complicada como la que nos está tocando vivir. Un fuerte abrazo.